O si quieren, alguien le incomoda que grabe, ya estoy Ahí grabando. está. Eso. Vamos a grabar la presentación para que todos sepan, ¿ah? Porque después la vamos a subir a la página web por si alguien estén todos informados. Bien, vamos adelante entonces. Gracias, Nelly. Cecilia. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Soto, soy nutricionista, magíster en promoción de la salud. Y bueno, tuve el privilegio de estar en Curaco de Vélez por el proyecto. En el marco del proyecto de envejecimiento activo, nosotros realizamos la caracterización de la situación alimentaria y nutricional y de los estilos de vida de la población. Para contarles un poquito más sobre este lugar, para los que no lo conocen, bueno, Curaco de Vélez está en la isla de Quintao, la provincia de, de Chiloé, perdón, cuenta con 80 kilómetros cuadrados y está dividido en 13 localidades rurales. Sus habitantes son 3.829 de acuerdo al INE del 2017 y la mayoría son mujeres. En cuanto a la actividad económica, la mayoría es sobre producción agrícola y ganadera y también los cultivos de salmones, ostras, ostiones, entre otros. En cuanto a la caracterización de la población de Curaco de Vélez, dividido entre la comuna y la provincia, podemos observar que en cuanto a sexo, tanto Curaco de Vélez como la provincia de Chiloé se comportan bastante similar, donde predominan las mujeres. También la nacionalidad tiene un comportamiento bastante similar, donde 98-99% corresponde a nacionalidad chilena, pueblo originario un 30 y un 33% corresponden a pueblo mapuche, pero en cuanto a la edad, podemos observar que hay una diferencia en cuanto a los adultos mayores. Las personas de 65 años o más en la comuna de Curaco de Vélez representan el 15% de la población, y en la provincia de Chiloé estos corresponden solo al 11%. Bueno, nosotros realizamos un estudio exploratorio mixto para poder evaluar el estado nutricional y también los hábitos de vida de la población. Para ello, nuestros objetivos fueron caracterizar el estado nutricional de la población de Curaco de Vélez, también identificar la condición física y también identificar las prácticas alimentarias y estilos de vida. Por otra parte, también pudimos ver el nivel de inseguridad alimentaria de las familias de la comuna y también identificar las motivaciones, barreras que presentan las familias para poder adquirir estilos de vida saludables. En cuanto a la metodología, una vez aprobado este proyecto por el Comité de Ética de la Universidad de Chile, se procedió a hacer esta entrega de información, digamos, con las distintas autoridades de la comuna, para poder después coordinar y poder levantar los datos mediante aplicación de encuestas, mediciones antropométricas, entre otros, para poder después hacer este análisis de información, digamos, en base a la limpieza de datos y también análisis mediante el programa Stata. En cuanto ya a los resultados, podemos observar que en cuanto a los estilos de vida se logró evaluar a 303 personas, un N303. En cuanto a los entornos saludables en los escolares, se evaluaron 10 establecimientos educacionales y también se realizó un grupo focal. En cuanto a la caracterización de la población evaluada, se pueden observar que la mayoría corresponde a mujeres, digamos, con un 54%, un 15% de los encuestados se reconoce como mapuche, y en cuanto a la edad de los encuestados, la mayoría de los encuestados corresponden a personas mayores de 18 años, con un 53%. En cuanto a los entornos escolares, se evaluaron las 9 escuelas rurales de la comuna y también el liceo, y se realizó un grupo focal con 8 participantes. Los escolares evaluados de 8 a 18 años podemos observar que el tipo de familia al cual la mayoría pertenece es una familia nuclear. La mayoría de los encuestados pertenecían al nivel de enseñanza básica con un 57.4%, y la mayoría también de los encuestados era de sexo femenino con un 56.5%. En cuanto a los mayores de 18 años, se consultó sobre su nivel educacional, y la mayoría de ellos presentaba una enseñanza media completa, lo que alcanzaba el 20.8%. En cuanto a la edad de los encuestados, la mayoría de los encuestados sobre 18 años era entre el rango de edad de 18 y 44 años con un 52.8%. En cuanto a si vivían acompañados o solos, solo el 10% de los encuestados mencionó vivir solo, y el género, la mayoría de los encuestados era de sexo femenino con un 54%. En cuanto al estado nutricional de la comuna de Curaco de Vélez, podemos observar en cuanto al total que la mayoría de los encuestados desde los 3 hasta los 18 años o más presentaban un estado nutricional entre sobrepeso y obesidad que superaba el 70%. Podemos ver acá que el 34 de los encuestados presentaba un estado nutricional de sobrepeso y el 38.8 de obesidad. Y ahora Nelly va a seguir con los resultados ya más concretos.
Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, se te Ya, escucha, Nel. súper. Bueno, en realidad es tanta la cantidad de información que tenemos que fue súper complejo poder discriminar lo relevante. Puede que me vaya en algunas cosas en el detalle, pero también hay datos que todavía no podemos analizar. Esto quiero dejar súper claro que esto es una pincelada general, una fotografía que podemos sacar de los estilos de vida de la población de Curacu. Y hay datos que todavía estamos en el proceso, pero acá está lo más importante. Como bien dijo Cecilia, la población de Curaco de Vélez en la población escolar es preocupante porque tiene un exceso de peso marcado desde la temprana edad y un poquito más alto que la media nacional. Por lo tanto, esto nos indica que algo tenemos que hacer, ¿verdad? Y si empezamos a ver por rango etario, obviamente el rango etario entre los 8 y los 10 años es el que tiene más prevalencia de obesidad, eh, y se va ajustando después, es el grupo más de riesgo en relación a los otros, pero eso no quiere decir que vaya disminuyendo después. Después cuando vemos en los adultos vemos que esto se va comportando de manera incremental. Pero ¿qué pasa? Una cosa es el estado nutricional y lo otro es sobre los conocimientos o las prácticas alimentarias que tiene la población. Y fíjense que aquí, si bien es cierto, tenemos un rango de edad grande, pero no hay diferencia significativa. Tanto los niños de enseñanza media como la de básica tienen casi el mismo consumo y el bajo conocimiento respecto a las recomendaciones. Cuando hablamos de recomendaciones, son lo que recomienda la guía alimentaria, que son la cantidad de veces que uno debiese consumir estos alimentos. Entonces, por ejemplo, vemos que lo que la gente conoce en general de los escolares es que la mitad, un poquito más de la mitad, conoce que tiene que comer tres frutas al menos al día, y en relación a las verduras, pero el resto del agua, los lácteos, las legumbres, bueno, y las legumbres también, pero es muy bajo, hay un porcentaje no menor que alcanza cerquita de la mitad que no conoce cuánto es lo que debiese comer de estos alimentos. Pero cuando vemos el consumo, que es al lado derecho, nos damos cuenta que muy pocas personas consumen lo recomendado en relación a los niños, o sea, ni siquiera estamos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo más preocupante es el tema del agua, de la fruta y las verduras, que son alimentos que se relacionan directamente con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer. Lácteos, también con todas las enfermedades, sarcopenia, osteoporosis en la vida adulta, y legumbres por su contenido de fibra que también se relaciona muy bien con la prevención de estas enfermedades. Por lo tanto, ahí, ¿para qué decir el pescado y el marisco? Siendo una zona con un acceso y una disponibilidad no menor de estos alimentos, ver este consumo es realmente como que uno no lo puede creer, y más aún en la población infantil. Un poco para que ustedes vean, no lo puse de todos los alimentos, solo en fruta, por ejemplo, gran parte de esta población o de este grupo consume alrededor de 2 frutas en el día. Pero nada más, y hay niños que no consumen fruta, que viene a ser el 6%. Entonces, ojo, algo está pasando ahí, lo mismo que las verduras, o sea, es 2 o más, ojalá uno pudiera comer más verdura, y la mayoría de las personas que comen es solo un plato y no lo recomendado. Ahora, ¿qué pasa en el entorno escolar? ¿Por qué tenemos estas prevalencias tan grandes? Las respuestas pueden ser muchas, de obesidad. Pero fíjense que cuando vemos los niños que toman desayuno en la casa, pero a la vez toman en el colegio, nos damos cuenta que hay casi un 27% de la población escolar que hace doble desayuno y doble almuerzo. Y el doble almuerzo en un 15,7%. Pero también es importante saber de que gran parte de los niños sus comidas las realizan en las escuelas. Y también hay un porcentaje no menor que no desayuna y que no almuerza. Si esto lo vemos por nivel enseñanza básica y media, el desayuno, los que hacen doble desayuno son los de enseñanza básica, y el doble almuerzo también. Es más alto, significativamente más alto en los niños de enseñanza básica, y los que no desayunan o no almuerzan son los de enseñanza media.
Ahora, los alimentos que traen de colación desde las casas, por más que uno tenga la ley 20.606 que prohíbe la venta de estos alimentos dentro del entorno escolar, siguen apareciendo estos alimentos que vienen desde el hogar. Las galletas dulces no ha bajado, en todos los estudios sale que disminuyen los snacks salados, pero las galletas dulces siguen estando en el primer lugar. ¿Qué pasa con los bebestibles? Lo mismo, siguen estando marcadamente las preferencias por las bebidas gaseosas o jugos con azúcar en los niños y en la población en general. Todas estas bebidas cero, diet, light, etcétera, no son parte del switch de la población general. No son parte de sus preferencias. Ahora, ¿cuánto es el dinero? Fíjense que hay alrededor de un 43% de niños que andan con dinero para comprar alimentos durante la jornada escolar, y de los que andan con dinero es una cantidad de dinero no menor, y esto ha ido incrementándose en los últimos 5 años, en donde los niños manejan alrededor de 1.000 y 2.000 pesos para comprar bebidas, comida rápida, etcétera, fuera del entorno escolar o en el kiosco escolar. Y los que más manejan dinero, significativamente más, son los niños, niñas y adolescentes, o adolescentes de enseñanza media, más que los de enseñanza básica. Y cuando compran estos alimentos, pensando en que tenemos una ley que tiene los sellos de advertencia, preguntamos en qué se fijaba en estos alimentos. Y fíjense que se fijan más en el precio del producto que en los sellos de advertencia. Un 6% de la población encuestada de escolares se fija en los sellos de advertencia. Ahora, ¿qué pasa con el famoso picoteo? Porque tiene una estructura, el programa de alimentación escolar les entrega el desayuno, el almuerzo, pero ¿qué picotean entre las comidas? Sí, no es menor el porcentaje que sí lo hace. Y lo que picotean generalmente son los snacks dulces y los snacks salados. Siguen estando presentes. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío. Les pido perdón por la tos, todavía no me recupero. ¿Qué pasa ahora con las prácticas de comensalidad? Porque vemos el entorno escolar, el estado nutricional, pero ¿qué pasa en la casa? Fíjense que esto es bien interesante porque en la región metropolitana, cuando hacemos esta pregunta, es mucho menos de comer todos juntos en la mesa. Aquí se ve un porcentaje mayor. Eso quiere decir que tenemos una variable que hay que proteger, que es comer en familia. Y que también solo a veces señalan los y las estudiantes ver televisión mientras comen. Pero lo que me llama la atención es que hay un porcentaje no menor que no comparte y no realiza o no cocina, que alcanza un 20% y un 50% solo señala a veces. Entonces eso se está marcando que hemos perdido estas habilidades culinarias de poder preparar nuestros alimentos en el hogar. Y para qué decir de todo lo que tenga que ver con reciclaje, separación de basura, todavía tampoco hay mucho por hacer en relación a estas variables. Y obviamente todo lo que es minimizar desechos o no botar comida está marcado de que la gente cuida de no botar comida. Y ayudar en la casa, solo a veces la población escolar, un 48,2%, cuando yo debieran ser ya actores activos en las labores o en el apoyo de las labores domésticas. ¿Para qué hablar frente a las pantallas? Yo creo que a todos nosotros nos pasa también que gran parte de los y las estudiantes está más de 3 horas frente a una pantalla. Cuando vemos por nivel de enseñanza básico-media, vemos que los de enseñanza media están significativamente más horas frente a una pantalla, sobre las 3. Y cuando también, esto es una selección de preguntas, nos pasamos de un tema a otro, pero fíjense que ya en los escolares nos damos cuenta de que hay un porcentaje alrededor de un 31,5% que señala a veces sentirse angustiado o deprimido, que no es menor. Ahora, vamos sacando una foto un poquito de qué está pasando con nuestros niños, pero aquí es bien interesante cuando hicimos un cruce, uno de los tantos cruces, pero esto nos llamó mucho la atención,
que tiene que ver con que la asociación entre el estado nutricional con las personas que pasan después de la jornada escolar. Y nos damos cuenta de que aquellos niños que tienen más exceso de peso, ya sea sobrepeso o obeso, son los que están después de la jornada escolar con los abuelos. Es bien interesante. Después le sigue el hermano o la mamá, pero miren con el papá. Son más los niños que están con estado nutricional normal, que los cuida el papá después de la jornada escolar. Interesante, es solo asociación, aquí no causa efecto, no estamos viendo absolutamente nada, pero hay que empezar a mirar ahí qué es lo que está pasando. En relación al estado nutricional y la participación de talleres deportivos, nos damos cuenta de que aquellos niños que tienen estado nutricional obeso, o son obesos, son los que no participan de los talleres deportivos. Entonces aquí también hay que tener ojo sobre las intervenciones que uno va realizando, porque hay un grupo que queremos que participe y no está participando. Y también nos damos cuenta que los que tienen estado nutricional normal son los más activos o tienen una mayor frecuencia de participación. ¿Qué pasa con la población mayor o igual a 18 años? Primero, para poder entender el resto de las preguntas, aquí hay una pregunta de ¿con cuánto dispone para vivir durante el mes la población? Y nos damos cuenta que hay un 19% que señala, casi un 20, diría yo un 20, que vive con menos de 400.000 pesos. Ahora, nuestro encuestado fue gente que trabajaba en la municipalidad, gente de las zonas más rurales, es un mix. Pero yo les aseguro que si me voy solamente a pesquisar esta muestra a sectores rurales, a lo mejor esto variaría, no lo sabemos. Pero lo más preocupante es que si lo separamos por rango de edad, fíjense que son las personas mayores de 60 años las que viven, hay un 56% que vive con menos de 400.000 pesos. Entonces, ojo ahí también, es que tenemos ahí que fortalecer o apoyar el tema de los ingresos. Cuando hablamos del estado nutricional de esta población, que es un rango enorme, pero también nos damos cuenta de que tenemos un exceso de peso no menor, un 44% de obesidad y un 39% sobrepeso, por lo cual ¿cuál es la pregunta, diría yo? Entonces, ¿cuál de estos grupos son los que tienen una mayor prevalencia? Y si los separamos por rango etario, nos damos cuenta de que, fíjense que los mayores de 60 años tienen un 32% de obesidad, pero los que vienen detrásito son los que ya vienen con su estado nutricional deteriorado. Por lo tanto, esto pareciera ser que nos damos cuenta de que es la población que viene con estilos de vida un poquito más deficientes o deteriorados o no saludables. ¿Qué pasa con los conocimientos y las prácticas alimentarias? Aquí efectivamente nos damos cuenta que es similar al de los escolares, en donde muy poca gente reconoce la recomendación, la de los lácteos es la más baja, y consume lo recomendado muy poquito. Solamente en legumbres, que alcanza casi un 40%, y el resto no alcanza el 20% de los alimentos que uno debiera consumir en el día. Y en los pescados, mariscos y algas también alcanza no más de un 37%. En relación a la presión arterial, no es que tenga hipertensión, sino que nosotros evaluamos, son personas que tienen la presión alta, y también nos damos cuenta de que ya el grupo de los 45 a 59 años ya viene con la presión, marca una presión alta no menor, que alcanza el 51.1%, en relación a las personas de 60 años, que es menor lo que nosotros pesquisamos. En la proporción de las personas que fuman, hay casi un 29% de la población que sí fuma, y si lo dividimos por rango etario, es la población de 18 a 45 años que tiene una mayor proporción. El tema del consumo de alcohol no es menor en la población, hay un 45% de la población que bebe alcohol. Y si hablamos de la frecuencia,
el 40% señala beber 1 o 2 veces a la semana y un 10% 3 a 4 veces a la semana. Si esto lo dividimos o lo distribuimos por rangos etarios, no hay diferencia significativa, es parejo el consumo de alcohol en cada uno de los rangos etarios que yo les he mostrado anteriormente. En relación a la participación de talleres deportivos, nos damos cuenta que hay un 70% de la población sobre los 18 años que no participa en talleres deportivos de ningún tipo. Y si esto lo vemos por rangos etarios, nos damos cuenta de que gran parte de las personas mayores de 60 años son los que no participan, que alcanza el 88%, y de 45 a 59 el 92%, y de 18 a 45 el 52%. Esto tiene que ver con que lo más probable es que estén por su vida laboral o por su trabajo, no, o los horarios, etcétera, que fue un poco lo que vimos en terreno, no puedan incorporarse a los talleres. Ahora, el tiempo frente a las pantallas de esta población también sigue siendo alta, y si lo vemos por rango etario, nos damos cuenta que son los mayores de 60 años los que están menos de 1 hora frente a una pantalla, y más de 3 la población entre 18 y 45 años. Ahora, cuando se les pregunta sobre la calidad de vida o su percepción de calidad de vida, la gente en general de este grupo dice que el 68% que se siente con una calidad de vida buena, excelente solo el 15%, irregular el 16%. Lo mismo pasa con la alimentación, regular el 34% y buena casi el 59%. Acá, con el tema de la actividad física, fíjense que la autopercepción de la calidad, mala el 12% y buena el 38.4%, y el estado de ánimo regular el 27.4% y buena el 57.5%. ¿Qué pasa con la inseguridad alimentaria? ¿Por qué medimos la inseguridad alimentaria? Porque en los últimos 5 años Chile ha incrementado significativamente los niveles de inseguridad alimentaria. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando la población tiene acceso y disponibilidad en todo momento a alimentos sanos, inocuos y nutritivos. Entonces hay una escala o una encuesta que se llama FIES, que tiene la FAO y que la aplican todos los países para monitorear la seguridad alimentaria. Entonces hablamos de inseguridad alimentaria cuando no tenemos acceso ni disponibilidad de alimentos sanos, inocuos y disponibles. Entonces hay un nivel que es de inseguridad leve, otro de inseguridad moderada y otro grave. ¿Cómo nos fue en Curaco? Fíjense que estas son las preguntas que uno hace. Cualquiera de estas preguntas ya indica que hay un nivel de inseguridad, y está muy por debajo de lo que nosotros hemos visualizado en la región metropolitana, en donde los niveles de inseguridad moderada alcanzan sobre el 20-25%, y acá es muy poco, y para qué decir de severa, solo el 4.1%, cuando en la región metropolitana a nivel nacional puede duplicarse esa cifra. Así que esto quiere decir que no tenemos tanto problema de acceso y disponibilidad de alimentos. Pareciera ser que por rango etario hay más problemas con disponibilidad de plata o de cash, más que de alimentos. Entonces empezamos a preguntar si tenía algunas dificultades para abastecerse de alimentos, y fíjense que un 91% de los encuestados dijo que no, y también dónde se abastece de alimento, y nos dimos cuenta que gran parte en la huerta, todavía este hábito de la huerta, de la crianza de animales, pero también gran parte de los alimentos los obtiene la feria y los mercados, y las caletas. Y aquí es bien interesante porque empezamos aquí solo algunos, preguntamos por otros grupos de alimentos, pero en pescados, mariscos y algas, la población aún sale a mariscar, también lo obtiene en mercado, en comercio local, compra a los vecinos, intercambio con vecinos, y eso puede ser, yo creo, esto no hemos hecho asociaciones, pero en el fondo puede ser un factor protector
de la inseguridad alimentaria que se visualiza en otras regiones y en la región metropolitana. Y también que no es menor que el 13% de las personas se abastece de su propia huerta. Y eso también es algo que se está potenciando a través de las políticas públicas de generar autoconsumo y fortalecer el comercio local, cosa que aquí todavía lo vemos de manera más marcada. Lo mismo las verduras, las legumbres aquí es un poco triste porque gran parte de las legumbres son de supermercados, son legumbres importadas. Y ahí yo creo que tenemos un gran desafío de empezar a cultivar o a obtener legumbres desde el mercado local. Pero vimos recién que no participaban los niños, no habían habilidades culinarias. Perdón. Entonces tenemos que habilidades culinarias que tiene la población, sí, ellos dicen que sí tienen habilidades culinarias este grupo etario, pero cuando se autoevalúan por sus habilidades culinarias, solo es la mitad dice que cocina bien y distintos platos, y la otra mitad dice que cocina bien, pero siempre lo mismo, y un 14%, casi el 15%, dice que no cocina muy bien. Cuando vemos la cantidad de platos que se hacen para ellos, cocino bien y diferentes platos que cocina 5 más. Pero no quiere decir que haya una gran variedad tampoco. Ahora, bien bonito esto, es quien ha enseñado a cocinar, y aquí vemos el rol de las madres. A los encuestados generalmente es la madre, o aprendido solo a través de las aplicaciones, o la abuela. Entonces aquí vemos un rol no menor del traspaso de la cultura alimentaria dentro de la familia o de generación en generación. Y en relación a la comensalidad, casi igual que los niños, tenemos que comen en familia, miran el celular a veces, muy poquitito, cocinan o realizan recetas nuevas y tradicionales. También vemos que nunca o a veces lo hemos visto que se ha ido perdiendo, y todo lo que tenga que ver con separar basura o utilizar los desechos orgánicos para hacer compost, aquí ya se ve un poquito más marcado, pero sigue siendo más alto que la región metropolitana, con otros estudios que nosotros hemos tenido. Ahora, ¿por qué no terminar esta presentación con que si las personas están contentas o no de vivir en Curaco? Fíjense que el 97% de la población está muy agradada de vivir en Curaco. Y cómo seguimos nosotros, bueno, ahora va a hablar Moisés, porque estos son los datos de una encuesta, pero yo creo que no hay nada más enriquecedor de conversar con la población, que fue una instancia que pudimos hacer con Moisés a través de una técnica grupal, pero nuestro desafío es seguir analizando más detalladamente todo el mar de datos que tenemos, pero con esto ya nos podemos sacar una foto de que tenemos una gran prevalencia de obesidad, que las generaciones más jóvenes ya vienen con un estado nutricional deteriorado, me refiero a con un sobrepeso y una obesidad marcada, que hemos perdido nuestras habilidades culinarias, que los talleres deportivos o las ganas o la participación en esto no es muy adherida a aquellas personas que sí debiéramos trabajar en ello, y que el consumo y el conocimiento sobre nuestras prácticas alimentarias está por muy debajo de lo que debiésemos tener. Por lo tanto, los desafíos no son menores, y obviamente aquí cuando hable Moisés nos va a quedar un poquito más claro todo. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? Se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco del pasado, presente y futuro, sin querer ser vidente, ¿cierto? En esta perspectiva del futuro, pero debemos entender que lo que ocurre hoy en Curaco es una mezcla de una serie de factores que se han ido dando o han ido ocurriendo en el ayer, en el hoy, y ciertamente el futuro va a depender de esto, ¿cierto?
Entonces, si pensamos, por ejemplo, Curacao, al igual que el resto del país, ha atravesado por un proceso de urbanización en un ritmo menor, pero va avanzando hacia allá. La población se está escolarizando, hay cambio en la producción, ¿cierto? Que era eminentemente agrícola, ha ido mixturando eso. Y de la mano vemos cambios también en otras esferas, como en lo demográfico. O sea, si nosotros pensamos hoy, la población está viviendo más, ¿cierto? Hay una disminución de la mortalidad, hay una disminución de la fecundidad que implica que hoy día exista menos cantidad de niños y que las familias sean menores, ¿cierto? También vemos en Curacao que existen estos flujos migratorios que uno podría definir como push-pull. O sea, Curacao de Vélez tiene la característica de ser impulsor de migrantes, sobre todo en edades económicamente activas, pero también atractor, ¿ya? También atrae gente de otras localidades. Da mi sesgo de formación, no puedo sino presentar, ¿cierto?, la evolución de la estructura de población para entender este pasado y ir viendo este futuro, qué nos depara el futuro. Entonces, esta es la pirámide poblacional del 92, en donde, si ustedes se fijan, 17,8% eran personas mayores de 60 años. Y ya la base de la pirámide, ¿cierto?, nos demuestra que comenzaba a estrecharse. Ya ahí las cohortes nuevas eran menores que las anteriores. O sea, había una disminución de la cantidad de niños. Y esto es importante tenerlo en cuenta precisamente por lo que nos narraba Nelly, ¿cierto? De que los niños ya vienen con problemas, o los jóvenes de hoy ya tienen ciertas dificultades o problemas nutricionales, ¿cierto? De hábito alimenticio, etc. Esta es la realidad del 2002, ¿cierto? Y si ustedes ven, básicamente es casi la misma foto, y esto tiene que ver con procesos migratorios. Si uno ve esta entrada acá, entre los 20 y los 29 años, por ejemplo, en las mujeres, tiene que ver con migración, no es que desapareció esta población que estaba acá, ¿ya? Y la población de adultos mayores es 17,5%, o sea, muy similar a la del 92. El tema está aquí. Ya en el 2017, el censo decía que personas mayores equivalía al 20%. Y si ustedes se fijan, los niños o la población menores de 9 años, por ejemplo, viene siendo menor. Y el futuro, las proyecciones demográficas dicen que para el 35, que es un periodo que está aquí a la vuelta, el 34% de la población de Curacao va a tener más de 60 años. Y en contrapartida van a ser mucho menos niños, ¿ya? De lo que había anteriormente. Entonces, tomando en cuenta esos cambios, ¿cierto? Por un lado demográficos, por otro lado sociales, económicos, productivos, nosotros nos propusimos evaluar y conversar con la gente, más que evaluar, conversar con la gente sobre dos tópicos. Uno, relativo a estos temas de actividad física, ¿cierto? Cambio en la actividad física y cambio alimentario, o sea, estilos de vida. Para eso realizamos, como dijo Cecilia al inicio, un focus group con personas de distintas edades, representantes de organizaciones sociales, etc. Lo que tuvimos es básicamente esto relacionado con un cambio cultural. O sea, en el pasado, cuando nosotros les preguntábamos cómo era el pasado, cómo se alimentaban, cómo vivían, etc., una serie de aspectos relacionados con su cotidianidad en el pasado, ciertamente eso estaba cargado de la ruralidad y la tradición, o sea, estilos de vida ligados con estilos campesinos, familia tradicional, bastante uso de fuerza, alimentación tradicional fundamentalmente mediante recetas típicas, ¿cierto? Ahí salía, qué sé yo, que cosechaban, plantaban, no sé, papa, trigo, etcétera, situaciones que se fueron perdiendo. Estaba el hábito de compartir la comida, o sea, en esta ruralidad se come junto, ¿ya? Y algo bien marcado que era un aspecto, y creo que es de la isla que todavía se mantiene, que tiene que ver con la convivencia y generosidad de la gente, ¿ya? El hecho de compartir. Yo tengo algo, y que lo mencionaba Nelly en su presentación, o sea, el tema de la inseguridad alimentaria que sea baja es porque, bueno, yo tengo papas, ¿cierto? Y las compartía con el vecino que no tenía. Pero la modernidad, ¿cierto? Y todo este avance que ha ido teniendo, no tan solo Curacao, sino que el país en general,
ha traído una serie de cambios, y con eso, el cambio en la producción de alimentos, y algo que se mencionó bastante, la inmediatez. ¿Ya? O sea, hoy día si necesito, no sé, carne, ya no todos matan la gallina, ¿no? O sea, está el pollo congelado. El cambio en los estilos de vida, incluidos los hábitos alimenticios, precisamente vinculados con eso. Pérdidas de recetas. Y aquí hay un tema no menor, y que lo señalaban sobre todo las mujeres participantes de este taller, que tiene que ver con el ingreso de la mujer al mercado de trabajo. Y con esto quiero ser bien claro en que no estoy diciendo de que sea un error de que la mujer ingrese al mercado de trabajo, sino la necesidad de que se generen instancias que permitan compatibilizar ese tiempo de trabajo de la mujer con el resto de tareas domésticas. Este ingreso, que era lo que nos señalaba la población, ¿cierto? Los participantes, de la mujer al trabajo en Curaco, pues ciertamente genera una incompatibilidad entre cuidados y empleo. Entonces, los niños o las niñas pasan al cuidado de familiares, por ejemplo, de abuelas. Existe una sobrecarga de roles, o sea, la mujer trabaja, pero aparte debe realizar el trabajo doméstico bajo esta concepción de sociedad patriarcal, ¿cierto? Clásica o tradicional. Entonces, va existiendo una falta de tiempo para cocinar, y eso lleva precisamente a pérdidas de receta, a privilegiar las comidas más desde lo inmediato, ¿cierto? Rápida, etc. Va quedando poco tiempo para compartir con los niños, con la familia, qué sé yo, para jugar, y ahí están toda esta otra serie de factores más que nada sociales, ¿cierto? De interrelaciones al interior de los hogares. Y cuando les preguntábamos desde qué esperaban para el futuro, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Por una parte obtuvimos que ellos quieren mantener el carácter ciertamente rural de la comuna. O sea, que se incentive la agricultura, que se rescaten recetas tradicionales que están en peligro de perderse, precisamente porque las cohortes nuevas, ¿cierto? Las nuevas generaciones no están cocinando o cocinan muy poco. Y otorgar la importancia a la vida rural, o sea, no el hecho de querer sobreponer, ¿cierto?, esta urbanización o los estilos de vida urbanos como mejores a la vida rural. Y finalmente, ellos esperan un proceso que se generen instancias de diálogo y de educación, precisamente sobre alimentación integral y saludable en las distintas esferas y entornos de la comuna, o sea, en la escuela, que se involucre a las familias, que se mejore también la atención nutricional y la capacitación con respecto a todo lo que involucra la alimentación saludable. Y finalmente, que se generen instancias que permitan fomentar la actividad física en todas las edades, no necesariamente en una en específico. Y teniendo en cuenta eso, pues algunos de los desafíos que nosotros podríamos mencionar, ¿cierto? Serían como en 3 líneas, y de estos pueden desprenderse varios otros. Nosotros aquí solo estamos presentando 3, que sería: Curaco de Vélez, como vimos en las pirámides, ¿cierto?, que les mostré al inicio, está envejeciendo de forma acelerada y es una realidad. Y eso ciertamente trae consigo una serie de desafíos para la comuna, ya sea en la prestación de servicios, ¿cierto? Va a haber una mayor demanda, pero también de infraestructura acorde a las necesidades de esa población. En segundo lugar, creemos que el envejecimiento de la comuna debiera ser observado desde una perspectiva de ciclo de vida o de curso de vida, y que es lo que la Nelly en su presentación fue recalcando, ¿cierto? O sea, los jóvenes de hoy son los que van a ser los mayores del mañana, o los niños de hoy son las personas mayores de mañana de la comuna. Y si ya vienen con una carga, ¿cierto?, de algunas enfermedades o temas ligados a una mala nutrición, ciertamente van a significar una mayor demanda por prestaciones de salud para la comuna. Y en tercer lugar, un tercer tipo de desafíos que podría tener la comuna tiene que ver con esto de combinar lo tradicional con la nueva era. O sea,
es indudable y es loable, de hecho, que Curacao de Vélez, por ejemplo, la plaza de armas tenga internet público. Y eso es algo valioso. Pero ese tipo de cosas también tenemos que tratar de vincular o combinarlas, ¿cierto?, con la ruralidad. Entonces aquí es donde se deben generar instancias que permitan respetar y fomentar la tradición en un mundo cada vez más homogéneo. Entonces, básicamente eso es lo que yo les iba a presentar desde una perspectiva ya no tan solo nutricional, sino que tratando de incorporar elementos que tienen que ver con lo social y lo demográfico. Eso. Muchas gracias, Moisés, y también gracias a Nelly, a Cecilia Soto y a Cecilia Albala. Quería dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero y que cada uno, bueno, ahí, si quieren hacer alguna pregunta, se manifiesten, pero quiero partir con una que le quiero hacer a Nelly y a usted en general, teniendo en cuenta la información que se levantó del estudio, que no es poca, ahora vimos un extracto en el fondo, en su experiencia, y dado que ustedes estuvieron en el lugar, ¿dónde ven el desafío, tanto para el programa de envejecimiento activo y saludable, como para la comuna también, dónde focalizar el trabajo, dónde focalizar los esfuerzos? Eso básicamente. Qué buena pregunta. Todos necesitan trabajar, pero mira, yo creo que yo comparto un poco con lo que dice, o sea, no poco, la totalidad que dice Moisés, que poner el foco en mujeres en edad fértil no es menor. Yo creo que desde ahí debiésemos partir para tener embarazos saludables de niños menores en los primeros 1000 días de vida con un crecimiento y desarrollo normal, y en los niños y niñas de la comuna. Pero ojo, yo creo que el foco también son las personas mayores. Yo creo que todos aportan dentro de los estilos de vida. Por ejemplo, si bien es cierto la encuesta, yo creo que esta conversación, cuando íbamos tomando la encuesta, íbamos a terreno, los grupos focales, es que las personas mayores tienen mucho que entregar dentro de la comunidad. Y eso, y qué pueden entregar, y aquí podemos hacer una lista, pero el traspaso de toda la cultura alimentaria a las generaciones más jóvenes, que puede ser un taller en la escuela, que puede ser a través del centro de vida, el volver a reconectar a los niños, niñas y adolescentes con la tierra, porque el agricultor ya no es el niño ni el adolescente, es el abuelo. Entonces, volver a reivindicar el cultivo del alto cultivo, que no es menor. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, es un foco que posicionar a las personas mayores como un agente de cambio y como un factor diferenciador dentro de la comuna. Yo creo que esa es una cosa. Y en los más chiquititos y en las mujeres en edad fértil, no tenemos que olvidar que tenemos un centro de atención primaria y salud preventiva no menor, y ahí obviamente el rol que hace Oriana, que hace toda la gente de hecho ahora agradecer todo su compromiso, que ella es de ahí, y toda la gente y el equipo de salud no es menor. Por lo tanto yo creo que ahí también hay que poner foco, ocupemos lo que ya tenemos también. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo siento que todos pueden aportar, pero efectivamente el entorno escolar es un entorno que uno podría trabajar entregando conocimientos, actividades gratuitas, frecuentes, y salirnos un poco de esta cosa del activity, de hacer actividades sueltas y tener algo coordinado, frecuente, gratuito, que puedan tener acceso todas las personas. Ahora se nos está olvidando que tenemos un grupo no menor de personas y ciudadanos mayores de 18 años que están en el mundo laboral. Entonces, a lo mejor el entorno protegido, en los entornos laborales, tener espacios, horas protegidas para hacer actividad física, también podría ser una buena opción. Entonces, yo vuelvo a insistir que si tú me preguntas el foco, obviamente yo te voy a decir los niños, niñas, mujeres en edad fértil,
Pero si miramos un poquito más allá y lo miramos desde el punto de vista comunal, yo creo que todos son importantes y en todos se puede trabajar, y más aún con las personas mayores, que más que intervenirlas, yo creo que ellos pueden ser nuestra salvación. Bien. Preguntas si alguien quiere intervenir. Yo, Guillermo, solo, bueno, no sé si se puede. Sí, dale. Bueno, yo contenta, darle las gracias al equipo. Bueno, un honor conocer a la doctora Albala y agradecidísima que se haya permitido que esta investigación se haya hecho en Curaco, agradecida de todo el equipo del INTA, de Moisés, de Cecilia, de Nelly y de todos los que participaron. Así que la verdad que, como dice Nelly, quedan quizás muchos datos todavía por analizar, pero sí me sorprenden hartas cosas. Creo que tenemos un gran desafío como equipo, creo que tenemos harto para trabajar. Esta información la vamos a bajar a todo el equipo y claramente yo creo que en algún momento también la vamos a compartir con el Servicio de Salud Chiloé. Refleja, yo llevo 20 años, entonces refleja harto lo que yo veo y veía, pero no lo tenía tan claro. Así que hoy día, 1.000.000 de gracias por el interés, por la información y felices de que puedan estar con nosotros muchas veces más. Se te fue la señal, Oriana. ¿No me escuchas? Ahí volviste, ahí volviste. Sí. Eso, nada más básicamente agradecerles y obviamente que esta información la analizaremos con el equipo y la conversaremos y la maduraremos para ver cuáles son también los pasos a seguir a nosotros como equipo. No olvidarnos que tenemos programas ministeriales como el Vía Sana, el Promoción de la Salud, ¿no es cierto? Y todos estos programas que están insertos en nuestra atención primaria. Muchas gracias, Oriana, por tus palabras. Le voy a dar la palabra por orden al doctor Alvarado, José Luis Balmaceda y Cecilia Albala. Doctor Alvarado. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, primero que nada, quiero felicitarlos por el estudio que hicieron. Yo creo que fue un trabajo bien completo, que combinó, ¿cómo se llama?, dos diseños, etcétera. Creo que fue bastante bueno. Como ustedes saben, yo estoy realizando también otro trabajo que no es tanto un estudio solamente, sino que es ya una intervención y es la prueba de la efectividad de una intervención, ¿no?, en una de las empresas de Curaco. Y los resultados de la línea basal nuestros son muy concordantes con lo que usted señalaba. Eh, a mí me quedaron más bien dos preguntas, y quizás más un comentario para poder intercambiar con usted. Me llama la atención la disonancia que hay entre que la mayoría o una parte importante sabe lo que sería la nutrición saludable, pero la práctica es mucho menor de esa nutrición saludable. Entonces, pareciera ser que las estrategias no son solo racionales, no son solo cognitivas, ¿no? O sea, y ese es un tremendo desafío que yo quería preguntarle a ustedes qué piensan, cómo se podría abordar, qué experiencia tienen en eso, porque creo que por ahí hay algo que tenemos que pensar. Lo segundo que quería contarle, y agradecerle de paso a Nelly, que me facilitó, ¿no es cierto?, las preguntas de Prochaska, y en los primeros análisis, pues nosotros todavía estamos haciendo los análisis nuestros, pero más allá de eso, la curiosidad me llevó a ver qué relación había entre la disposición al cambio conductual y salud mental. Y hay una relación bastante estrecha. O sea, las personas muestran menor disposición al cambio conductual y a la vez tienen mayores puntajes de distrés emocional, o sea, de mayores puntajes de malestar psicológico. No es trastorno mental, no es trastorno, pero sí mayores niveles de distrés. Y hay una relación directa, ¿no? Entonces también ahí hay una dimensión que personalmente no la sabía, nunca lo había explorado, y me pareció un hallazgo también súper interesante, lo cual en realidad lleva a esta idea de que cualquier intervención tiene que buscar ser integral. O sea, no es abordar solo un aspecto, en general abordar un solo aspecto no logra resultados, son cambios muy transitorios.
Entonces, quería comentarles eso también, ¿no es cierto?, para aprovechar de sumar más información a lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Gracias. Ya. Muchas gracias, doctor. Comentaron que el doctor Alvarado está viendo la dimensión del eje laboral junto con la mutual en la empresa AC Redes en Curacao Vélez. José Luis Balmaceda, José Luis de Senama. ¿Le respondo la pregunta o no al doctor o no? Dale al tiro, Nelly. Sí, Perfecto. cortito. Doc, sí, efectivamente eso pasa hace muchos años, lo que visualizamos aquí ha pasado desde hace 15 años atrás, y las experiencias son de que no solamente basta con el conocimiento, sino que la educación alimentaria nutricional no es obligatoria en nuestro país. Eh, las, eh, las experiencias que se hacen son por voluntad de algunos establecimientos educacionales, que insertan en las horas de libre disposición la educación alimentaria. Nosotros tenemos hartos materiales y eso ha generado, hay que ponerlo dentro de la planificación curricular, pero la evidencia dice que si no hay identidad, y es un estudio de los japoneses que trabajan con los niños a muy temprana edad de vinculación, no solamente con el conocimiento, sino que con la tierra, con el jugar, con los sentidos en general, ver cómo crecen las verduras, tener una identidad con el proceso, genera cambios más significativos y más perdurables en el tiempo en los hábitos. Y así es por eso que es un fundamento para hacer los huertos escolares en las escuelas, es salir un poco de la mesa y la silla y empezar a hacer aula al aire libre. Por eso es tan importante ver que ocupando a las personas mayores, poder educar dentro de la escuela a los niños más pequeños. Gracias, Nelly. ¿José Luis está o no? ¿Por ahí? Sí, estoy. Me quiero sumar al doctor Alvarado en las felicitaciones al grupo que tuvo como tarea realizar este estudio, y particularmente a Nelly y a Moisés, que tuve la posibilidad además de verlos desde aquí, desde España, donde estoy en este momento radicado. La verdad es que comparto plenamente lo que se acaba de señalar en líneas muy relevantes para lo que van a ser las directrices que vamos a adoptar en la materia. Y muy buena tu pregunta, Guillermo, sobre cuáles son los pasos futuros, ¿ya?, a partir de lo que ha sido este estudio. Yo quiero recordar que entre las tareas centrales que tenemos nosotros como país está el reforzamiento del diálogo intergeneracional, ¿ya? Y cuando hablamos de reforzamiento del diálogo intergeneracional, indudablemente uno ahí ve por lo menos 3 escenarios que desde nuestra perspectiva son absolutamente relevantes. Uno, el rol que tienen los adultos mayores respecto de los jóvenes, y particularmente lo que decías tú, Nelly, ¿ya? Cómo nosotros reforzamos este vínculo entre los adultos mayores que tienen experiencia, ya, en lo que es la actividad agrícola, rural, en fin, ¿ya?, y poder reclutarlos a ellos para poder traspasar todo su conocimiento a los jóvenes, a los niños, ¿ya? Es sin duda una forma en una localidad como Curacao Vélez, a nuestro juicio, tremendamente relevante para generar no solamente un mayor interés de los niños, sino que también motivar para que esos niños sigan en Curacao Vélez y no emigren, ya que es lo que estamos viendo prácticamente en todo el territorio nacional. En paralelo estamos trabajando con Puerto Ibañez, con Río Ibañez, donde la situación es dramática. Ya los adultos mayores se quedaron solos y la mayoría de la gente partió a otras localidades. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece a mí en este mismo contexto es la incorporación ya de, en lo posible, un chef. Yo no sé, tengo entendido que en Curacao Vélez hay una escuela, ya. Quizás este trabajo con el adulto mayor que va a transmitir su conocimiento debería ser acompañado primero con un chef y eventualmente también con una nutricionista, ¿ya? Yo creo que tanto un chef como una nutricionista es
inversión, no es gasto, si nosotros tomamos en cuenta el objetivo final que tiene esto, ¿ya? ¿Cuál es? El de conseguir ya que nuestros adultos mayores puedan tener una vida razonablemente saludable ya hasta el final de sus días, ¿ya? Pero en paralelo, el involucrar o el contratar a un chef, ¿ya? Y a una nutricionista, eso no solamente va a tener un impacto en los adultos mayores, sino que va a tener impacto en toda la sociedad de Curacao de Vélez, ¿ya? Porque va a ordenar todo el tema de la alimentación a partir del estudio que ustedes han realizado sobre la materia. Así que en ese sentido, eso sería por lo menos mi primera observación sobre el qué hacer a partir de este estudio. Y repito, creo que estos tres elementos, la incorporación de los adultos mayores a un trabajo más cercano con los niños, el ver la posibilidad de conseguir un chef que esté permanentemente trabajando con los niños, no tiene que... un chef, uno habla de un chef, pero puede ser un cocinero que tenga experiencia, que vive en Curaco, ¿ya? Y que esté dispuesto a colaborar con esta cruzada solidaria. Y en tercer lugar, una nutricionista. Definitivamente creo que eso es tremendamente fundamental. Eso es lo que quería, por lo menos en esta etapa, y nuevamente mis felicitaciones desde Senama sobre este fantástico trabajo que ustedes están desarrollando. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, José Luis. No sé si Nelly, ¿quieres comentar algo a propósito de lo que dice José Luis? Después le paso la palabra a Cecilia, Alejandra, y cerramos con el doctor Jara en honor al tiempo. Okay. No, solo que completamente de acuerdo con lo señalado. Bien, doctor Albala. Muy cortito, bueno, yo felicito a todo el equipo y quisiera resaltar aquí la importancia que tiene hacer el diagnóstico de la situación en los lugares donde vamos a trabajar. No sacamos nada con hacer actividades si no tenemos este diagnóstico. Ahora lo tenemos y con este diagnóstico podemos actuar. Es importantísimo aquí, quizás me gustaría destacar un punto del estudio cualitativo. Fíjate que la gente está pidiendo actividad física y nutrición. Enséñenme a tener una nutrición adecuada. Hagan actividades físicas para que todos podamos participar. Ese es un tema que es tremendamente importante, porque nos vamos a encontrar con una comunidad que quiere esto, y eso evidentemente nos va a facilitar tremendamente las cosas. Por lo tanto, yo creo que las actividades claramente en nutrición y actividad física son la clave y tienen que ser a lo largo de todos los grupos etarios. Y por supuesto trabajar en base de diagnóstico y plantearnos objetivos. Y esos objetivos ir a verlos en un año más, etcétera, para saber si nuestras intervenciones están funcionando, para saber si lo estamos haciendo bien o qué cosas hay que cambiar. Eso nomás. Gracias, doctora. Yo creo que lo que dice la doctora Albala es clave. Lo que nos están pidiendo, y un poco lo estamos considerando para el plan del próximo año con la extensión a Chao, la parte de nutrición y actividad física. Yo creo que ahí son dos puntos clave que tenemos que abordar para los próximos años. Y sin duda lo vamos a revisar con ustedes también. Así que, bien. Alejandra Domper. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, felicitar a todo el equipo del INTA, a Nelly, que hemos trabajado juntos, así que tremenda profesional, a Moisés y a la doctora Albala. A ver, yo quiero dos puntos. Uno, que me cuelga un poco lo que dijo la doctora Albala, que, bueno, claramente aquí hay un nivel de sobrepeso, de obesidad tremendamente preocupante, pero a mí me gusta siempre mirar el vaso un poco lleno. Y creo que hay que destacar esto que dijiste tú, Moisés, que hay un anhelo de informarse, o sea, la gente, y eso hay que colgarse de este anhelo para hacer acciones y actividades. Y de ahí, en el fondo, pregunto aquí a todo el equipo del INTA, es, claramente aquí tenemos que sensibilizar a esta población, primero que nada informarla sobre cómo son los alimentos que son buenos para la salud, sensibilizarlas para lograr este cambio, y ahí creo que hay un tema tremendamente importante que no se ha tocado, pero que me gustaría saber la opinión de ustedes en terreno, de Oriana también, que ha hecho un trabajo maravilloso, todo el tema comunicacional, o sea, de qué forma nosotros entregamos en forma asertiva
los mensajes y a qué público objetivo. Me hace mucho sentido esto de mujer en edad fértil, que es la mujer que es madre de estos niños más pequeños y que lo más probable que es la cuidadora de sus padres. Entonces, ¿de qué forma también uno puede como canalizar esta estrategia comunicacional, Guillermo, que yo sé que tú lo tenés súper claro, que es un foco que hay que trabajar el próximo año, pero ¿cómo hacemos este foco? Primero, el grupo objetivo y cuáles son los mensajes a entregar. Me gustaría desarrollar esa idea. Y lo segundo, el tema de los talleres deportivos, que, o sea, súper preocupante que participan tan poco. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Uno, son clases poco interesantes, o sea, a lo mejor hay solamente taller de fútbol, voleibol, y no estamos abarcando otro tipo de, llámese, movimiento, actividad física, como baile, como, no sé, yoga, más recreacionales, y se consideró todo el tema también de moverse, el tema de caminar, que también se ha visto todos los beneficios que tiene para la salud. Entonces, el tema comunicacional y actividad física son como las dos dudas que tengo. Ya. Eso. ¿Puedo Mi responder? querida. Sí. Mira, yo iba a decir esto al final, pero como bien dijo Moisés, la gente anhela recibir información y ser y entregar todo lo que sabe. Pero acá hay una cosa que no podemos olvidar, que la isla de Chiloé es muy particular. Ellos tienen una cultura muy distinta a la que podemos tener en la región metropolitana o en el norte, en el sur. Nuestro país es muy largo y diverso. Entonces yo creo que el gran problema que tienen las intervenciones cuando no tienen pertinencia cultural. Mientras nosotros no consideremos la pertinencia cultural y no logremos identificar a la comunidad, por más que hagamos educación alimentaria y queramos moverlo, no lo vamos a lograr. Por eso yo creo que a todos los presentes, a todos y todas, yo creo que todos queremos, nos gusta el dato, pero no podemos perder el foco, que estamos trabajando con una comunidad que requiere apoyo, pero no podemos adaptarla a lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que tratar de encauzar sus estilos de vida saludables, respetando su cultura. Yo creo que ahí viene la clave. Respecto a las actividades deportivas, recreativas, tiene que ver con que los horarios, por ejemplo, esto no lo medimos, pero en las encuestas y cuando fuimos a observar con Moisés, son horarios en que la comunidad trabaja. Entonces, todos los programas que tiene el Estado, que es el Vía Sana, que tiene una infraestructura, Curaco tiene infraestructura deportiva enviable, si lo comparamos con otras comunas, pero los horarios son totalmente fuera de lo que la gente puede asistir. Entonces, en los distintos programas que hay, es la misma gente que va, que es la que puede ir. Entonces yo creo que hay una cosa que tiene que ver en posicionar los estilos de vida en los entornos protegidos, que tiene que ver las escuelas, las organizaciones no gubernamentales, salir a terreno, el centro de atención primaria puede salir a terreno, no esperar que la gente llegue, que es un poco también el cambio que se está haciendo en la forma de la atención primaria por la baja adherencia que está teniendo la atención primaria actualmente. Pero vuelvo a decir que nuestros intereses pueden ser muchos, pero nunca podemos, no tenemos que perder el foco, que acá lo que queremos hacer es fomentar estilos de vida saludables en una comunidad que debemos respetar su cultura. Y ahí es donde uno tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto al respecto. Gracias, Nelly. Le paso la palabra al doctor Rafael Jara, que es quien lidera el área de control de salud del proyecto. Así que, doctor Jara. Hola, buenos días. Bueno, creo que la información que hemos recibido hoy día, el trabajo que hemos visto es tremendamente valioso porque nos ilustra una serie de aspectos y sincera un montón de realidades que son por lo menos preocupantes. Yo quería hacer varios comentarios. Primero, lo que comentó Nelly respecto a que en Chile no es obligatoria la enseñanza nutricional. Yo creo que es una situación bien dramática. Creo que el Ministerio de Educación debiera hacerse cargo de la responsabilidad que significa entregar alguna cantidad de elementos adecuados de educación para la salud, para el envejecimiento, que son herramientas fundamentales. Y creo que el INTA
por sí solo tiene una preponderancia importante, digamos, tiene mucho peso como para poder pedir una opinión al respecto. En algún momento hablamos de este tema con la directora nacional de Senama, y creo que con la Sociedad de Geriatría podríamos ir a tocarles la puerta y pedirles que hagamos algo ya al respecto. Creo que no se puede esperar mucho más en una situación que a fin de cuentas es tan delicada, porque si no nos hacemos cargo de este problema, la realidad epidemiológica del futuro es dramática, ¿ya? Ese es un punto. Lo otro, respecto a la presencia del chef dentro del proyecto. Bueno, hay un chef incorporado dentro del proyecto con el cual yo tuve el gusto de conversar un día que tenía que preparar una presentación de este mismo, del proyecto global, digamos. Y este chef tiene una particularidad, él vive en la región, él es además profesor de filosofía y tiene algunos principios bien importantes. Por ejemplo, promueve el uso de algunos alimentos de origen silvestre, ¿ya? Por dar un ejemplo, hablaba del uso de las bayas de la arrayán. Yo no tenía idea que la arrayán tenía bayas y que se podían comer y que se podían utilizar. Y así hablaba de una serie de otros proyectos, de otros alimentos, hongos, hierbas que se pueden utilizar como condimentos, etcétera. Promovía además que era muy adecuado que ir a recolectar estos productos que son silvestres podía hacerse en grupo, podía hacerse en comunidad, podía hacerse en familia, podía hacerse a través de distintas generaciones, porque el intercambio intergeneracional es muy importante. Nosotros en la Sociedad de Geriatría tenemos otro proyecto de rescate del patrimonio donde hicimos unos videos donde a personas mayores le enseñaban a cocinar a sus nietos platos tradicionales. Este fue un proyecto que tuvo un grupo de nutricionistas de la Universidad Católica de Concepción, ¿ya? Y que, bueno, están disponibles en la página de la Sociedad de Geriatría y que podían ser una especie de orientación. Y lo otro que creo que también el polo gastronómico es muy importante. El polo, a través de los sabores, los aromas, se pueden lograr grandes cosas. Yo no sé si corresponde muy bien el ejemplo que voy a dar, pero se me viene a la mente. No sé si recuerdan ustedes hace unos cuantos años atrás, hablemos de unos, diría unos 20 años atrás, cuando fue el boom turístico de la cuarta región, del boom turístico de La Serena. Ellos hicieron una tremenda promoción de su gastronomía, y dieron unos libros muy bonitos, hubo un trabajo muy profundo al respecto. Creo que es bueno echarle un vistazo a eso como para ver qué otras cosas se pueden hacer. La gastronomía de Chiloé es sumamente importante. Y por último, quería comentar que la promoción de actividad física tal vez pueda tener un nicho importante a través de la promoción del juego. El juego como actividad lúdica, más informal, que cumple un montón de características y que ayudan a otros sistemas. Por ejemplo, nosotros cuando vemos el efecto de la actividad física en las personas mayores, vemos que el ejercicio esforzado, sacrificado, hecho, digamos, a veces haciendo un acopio de voluntad para poder hacerlo, haciendo un tremendo esfuerzo, se transforma en un modelo de estrés y podría afectar el sistema inmunológico. Al revés, el juego puede potenciar una gran cantidad de efectos inmunológicos, y eso es visible a través de una serie de indicadores, de, qué sé yo, de todos estos mediadores inmunológicos que son numerosos y importantes. Entonces, creo que es un área que valdría bien la pena explorar, tal vez con terapeutas ocupacionales o con personas, incluso con antropólogos que tienen conocimiento de lo que son los juegos tradicionales, ahí acordarnos de Oreste Plata, acordarnos de la gente que hizo muchos aportes en el pasado. Eso, gracias. Muy buen punto, doctor Jara, respecto al tema que comentó José Luis, antes también de los chefs. Efectivamente, nosotros estuvimos trabajando junto con Salmones Antártica y el equipo también, ahí está involucrado Corbion y Veramaris también, una propuesta para capacitar a las manipuladoras en Curaco de Vélez, manipuladoras de alimentos, y también a los niños, en cuanto a nutrición y hábitos en general. Y es algo que podríamos potenciar este año que viene. Yo creo que ahí hay una oportunidad
también de desarrollar ese tipo de iniciativas. Yo quiero pasarle la palabra a Natalia Altamirano, que también ella representa la comuna de Achao, y después José Luis quiere comentar algo también, bien brevemente, ojalá, que tenemos que ir cerrando la reunión. Dale, Natalia. Gracias, Guillermo. Voy a ser lo más precisa sobre, a ver, agradecer al equipo el trabajo y los insumos y las herramientas que nos entregan hoy día para poder seguir avanzando en lo que nosotros como Universidad Los Lagos y como la carrera técnico-deportivo podamos aportar al proyecto. Nos abre la mirada hacia un proceso de armonización curricular que nosotros debemos empezar a hacer el próximo año, por ejemplo, lo que decía Nelly, sobre el trabajo de actividad física en mujeres, en este grupo específico, y en mujeres en edad fértil. Porque esta es una variable que se va a ir dando, yo creo que en todos los territorios de Chiloé. Nosotros estamos llevando un programa de formación continua, que es un curso de monitores senior de actividad física, que ya llevamos un par de clases en Curacó de Vélez, y estamos bajo la metodología del aprendizaje intergeneracional. Quiere decir eso, que nosotros llevamos nuestros estudiantes de técnico en enfermería en esta primera etapa, y están ellos implementando procesos de aprendizaje con adultos mayores de la comuna, y ha sido muy significativo el aprendizaje para ellos. La verdad que los adultos mayores también, su participación ha sido muy activa y nos ha ido generando que los procesos de educación que tengan que hacer en salud sean mucho más potentes para este grupo de estudiantes. Así que es la vía, nosotros ya tenemos ahí evidencia del trabajo en educación intergeneracional. Lo otro, efectivamente, a nivel de educación, el ministerio no considera el área como tal de nutrición, pero sí en los planes y programas, en los distintos niveles, aborda la temática desde una mirada muy biológica y no desde esta integralidad. Por lo tanto, no hay un aprendizaje que sea procedimental, por ejemplo, en los temas de nutrición. Y efectivamente se pueden implementar metodologías como la gamificación, que es el aprendizaje a través del juego, o el aula invertida, que nos permitiría, por ejemplo, involucrar en estos procesos de aprendizaje de los niños y las niñas al grupo familiar. ¿Ya? Y llegamos a la clase solamente a hacer lo práctico, y que es mucho más significativo, es mucho más activo. Y lo otro también es que se debe, yo creo que en lo que ustedes han señalado, se debe trabajar intersubsectores. ¿Qué quiere decir esto? Tanto las asignaturas como de lenguaje, matemáticas, ciencias, se pueden trabajar, por ejemplo, con la asignatura de educación física, y de esta forma aumentar los procesos de activación del estudiantado, y de esa forma mejorar la calidad del movimiento que se realiza. Lamentablemente hoy día nosotros hemos ido a hacer intervenciones al liceo y no fueron del todo efectivas. No logramos en realidad llevar a cabo nuestras iniciativas. Sí, los procesos de prácticas que nuestros estudiantes se han ido incorporando, pero tuvimos dificultades en el sector de educación. Y yo creo que el poder vincular el trabajo de las distintas asignaturas puede ser que se rompa un poco lo que históricamente en educación ha sido una resistencia, que es el vincular la actividad física a cualquiera de las áreas del conocimiento. O sea, podemos hacer actividad física en cualquiera de estas asignaturas, en matemática, en lenguaje, en historia, con lo que señalaban también aquí, o sea, el poder sacar a los chicos a un trabajo en terreno va a generar movimiento y nos va a mejorar que ellos realicen actividad. Así que, y respecto a lo que decía Guillermo, también tengo ahí mi representación en Achao. Yo creo que el diagnóstico no va a ser muy distinto, salvo una condicionante que es muy preocupante y muy alarmante, que es el tema del consumo problemático de alcohol, sobre todo en los sectores rurales y a muy temprana edad. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy buen punto el último, sobre todo. Bien, José Luis, solo comentar que nosotros, a propósito perdona José Luis, que nosotros dentro del proyecto trabajamos con la Fundación Cohousing, que tiene una labor no menor en esto del diálogo intergeneracional. Y ellos son parte, en el fondo, a través del eje Hábitat, donde hemos desarrollado algunas iniciativas que la idea es pilotear el año que viene. Son un actor fundamental en esa materia. Dale, José Luis. Sí, muy breve. Quiero recoger el último comentario que hizo el doctor Jara,
Y solo para señalar que efectivamente estamos en este minuto identificando a adultos mayores que trabajan el tema de las hierbas regionales, y tenemos ya programado para la próxima semana una reunión con FOSIS para ver la factibilidad de que ellos pudieran cubrir parte de lo que significaría echar a andar una microempresa preocupada en la recolección y de estas hierbas, y por cierto el uso que se le puede dar a nivel de esa zona de Chiloé en función del programa que estamos desarrollando. Y lo segundo, que en materia de huertos, que eso fue señalado por Oriana en algún momento, también estamos en este momento en contacto con una fundación alemana para ver si ellos nos pueden prestar apoyo en lo que es huerto sustentable, pero pensando básicamente en los jóvenes que están en la escuela. Eso. Gracias, José Luis. Mabel, la última pregunta. No, no es pregunta, pero sumarme a los agradecimientos por parte del CEFAM y en especial de la comuna, porque es un diagnóstico que no teníamos y que en verdad como funcionarios, como equipo de salud, nos sirve mucho para trabajar de aquí en adelante con insumos, con datos cualitativos, cuantitativos, para hacer nuestros planes de trabajo a partir de estos insumos que salieron, que son importantes para nosotros, el poder abordar desde la primera infancia el tema de la obesidad, que es preocupante. O sea, ya teníamos sospechas que podían salir, pero tenerlo de manera plasmada en estos informes nos sirve mucho para respaldar nuestro trabajo y las actividades de aquí en adelante. Así que sumarme a los agradecimientos, como decía Oriana, de parte del CEFAM, de parte de la comuna, que nos ha servido mucho y nos va a servir de aquí en adelante para trabajar con estos énfasis, que salieron cosas muy interesantes y muy importantes que hay que abordar sí o sí. Gracias, Mabel. Mabel ve la unidad psicosocial de la comuna de Curacao de Belén. ¿Me equivoco, no, Mabel? Así es. No está equivocado. Oye, bueno, agradecerle a todos los participantes, particularmente al INTA. Esto es una tremenda pega, un tremendo trabajo que hicieron estos últimos meses. Nelly, Cecilia, que estuvo en terreno, Cecilia Soto me refiero, Cecilia Albala, agradecerle también, y a Moisés. También agradecer la participación, muy buena participación, y también agradecerle al Senama que nos apoya en este proyecto, a la empresa ILC, a Salmones Antártica, a Corbion, Veramaris, a la Mutual de Seguridad, a Riolavi y a Soimac, particularmente. Varios de ellos están acá presentes, así que Eli, dale nomás. Cortito, solo para que nos quedemos como con idea central de que tenemos mucho por hacer, pero ese hacer debe ser de manera ordenada, respetando a la comunidad, su identidad y su cultura, y lo otro es que no es solamente nosotros. Yo creo aquí públicamente quiero agradecer a Oriana y Paola, que está es parte del Senama dentro de la comuna, que son personas que son oriundas de allá, que tienen identidad como otras tantas que a lo mejor no conozco, pero que su amor hacia lo que hacen es envidiable, es resaltar al funcionario público que no está de 8 a 5, sino que está siempre y que lo hace con amor. Yo creo que no hay nada más lindo cuando tú trabajas en comunidad de hacer las cosas con amor. Yo creo que a lo mejor suena poco muy holístico, todo lo que sea, pero no podemos abusar de una población que es vulnerable. Entonces, eso requiere respeto y eso lo quiero dejar aquí enmarcado de que no podemos olvidar eso. Gracias, Nelly. Y me sumo también a eso, a Oriana y Paola. Gracias. Bueno, muchas gracias y vamos a grabar la presentación, la vamos a dejar en la página web del proyecto, para que todos la puedan para que podamos igual bajarle al equipo, mostrarle al equipo en algún momento. Feliz si nos pueden enviar la presentación, enviársela yo creo que al director para que la baje al resto del equipo en alguna reunión que tengamos todos juntos. Al Consejo Municipal, Guillermo, es clave la toma de decisiones, esto tiene que ser presentado al Consejo Municipal. Perfecto, Natalia. Muchas gracias a todos. Gracias, Nelly. Y estamos en contacto. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, gracias.
Adiós. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Manuel.